¿verdad? Ellos van creciendo también, pero siempre es un regalo, Juan Carlos, que estés aquí. Amén. Siempre es una bendición, amén. Todos lo conocemos, es alguien de casa, amén. Yo quiero que pasen los pastores Abril y que pase la pastora y nos salude, y de ahí le dejamos del tiempo al pastor. ¿Por qué no lo recibimos con un fuerte aplauso en esta noche en el nombre de Jesús? Buenas noches, Dios los bendiga. Qué alegre estar aquí, es un privilegio, de verdad, contar con la amistad y el cariño de los pastores. Tienen ustedes una gran bendición de contar con ellos, de tenerlos como sus pastores, ¿verdad? Así que gracias por recibirnos, porque estamos acá, y quiero decirles que estaba yo ahí sentada adorando y se sentía fuertemente la presencia del Espíritu Santo. Así que es una bendición porque su presencia está aquí hoy. Los amo, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. De verdad que esta fecha es ya esperada, ya anhelada por tener este momento tan especial en el cual podemos vernos. A veces tenemos el lamento, ¿verdad?, de que a buenos amigos o buenos lugares a veces no los vemos y nos visitamos ni nos encontramos tan seguido, ¿verdad? Pero cada vez que haya esa oportunidad, es de aprovecharla, ¿verdad? Es de poder disfrutarla, ¿verdad? Y que a veces esas cosas que son muy buenas, a veces no son tan frecuentes. Y como dicen algunos, ¿verdad?, de lo bueno poco es doblemente bueno. Yo sí quisiera que fuera más, pero ¿verdad?, de poder compartir con ustedes y sobre todo con mis hermanos, la familia Morales, ¿verdad?, poder tener más oportunidades. Pero pues obviamente las ocupaciones y todo nos cuesta, ¿va? La distancia, el tráfico ahora también es en contra de nosotros en ese sentido. Todo es mucho, se invierte mucho tiempo, ¿verdad?, en poder hacer una cosa cuando hay que movilizarse de un lado para otro, ¿verdad? Pero en el corazón pues siempre está no solo este ministerio, ¿verdad?, sino muchos de ustedes a quienes hemos conocido personalmente, a quienes hemos tenido la oportunidad de compartir de diferentes maneras, ¿verdad? Y pues especialmente a ustedes, ¿verdad?, que siempre han tenido esa bendición para nosotros. Son una bendición, son un gran regalo de Dios, ¿verdad? Ustedes, su familia, y pues que Dios los siga prosperando. Amén. ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén. Yo quiero que tomemos la Biblia en nuestras manos y que hagamos nuestra declaración de fe y vamos a tener un tiempo en la palabra de Dios. Decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y también sabiendo que este es un tiempo especial. Miren, de veras, este es un año trascendental de muchas formas. Es un año en el que sabemos hay muchas cosas que están pasando en medio nuestro, en nuestro país, en Guatemala. Está pasando muchas cosas en las naciones de la tierra, ¿verdad? Nosotros con mi esposa tuvimos la oportunidad de estar en un viaje y el viernes por la noche, ya bastante tarde, teníamos que movilizarnos de un lugar a otro y entonces pedimos un Uber. Y cuando llega el Uber, ¿verdad?, alguien nos habla en español, obviamente latino, pues, ¿verdad?,
pero empezamos a conversar con él y era un venezolano. Y pues obviamente empezamos a platicar acerca de la situación de su país y de cómo él había llegado a Estados Unidos. Y bueno, ustedes saben, ¿verdad? Todo lo que conlleva conversar con alguien que de repente emigró por las razones que han hecho muchos venezolanos, ¿verdad? Y cómo eran ciertas condiciones de su familia que todavía vivía en Venezuela, pues, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ¿verdad? Al final, antes ya de descender del vehículo, hablarle, ¿verdad? De que confiábamos nosotros de que Dios pudiera tener misericordia de su país, de la gente de ese país, ¿verdad? Que sabemos muchos pues se han ubicado en otras naciones y muchos la están pasando muy duro, muy difícil, ¿verdad? Lo vemos en nuestras calles de nuestro país, ¿verdad? Y yo que estuve hace 26, 27 años en Venezuela, jamás me hubiera podido imaginar a un nacional de Venezuela estar en una calle pidiendo dinero, o sea, porque hay abundancia, hay recursos, o sea, entonces duele en el corazón ver cómo cambiaron las situaciones para muchas de esas personas y sobre todo migrar o salir de su país, a otras naciones, a empezar prácticamente de cero. Así que yo le empecé a comentar acerca de eso y que confiábamos en el Señor, de que Dios le iba a dar una oportunidad a esa nación. En la madrugada nos fuimos, ¿verdad? Y cuando estaba en el aeropuerto empiezo a leer, capturaron al señor. Entonces al presidente de allá, ¿verdad? Y yo pensé que eran noticias fake, ¿verdad? Pero que si no, pues era cierto, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, están sucediendo cosas y nosotros tenemos que también ser entendidos en los tiempos de lo que está sucediendo, de lo que Dios está todavía en su misericordia permitiendo para su iglesia, para sus hijos y por supuesto cada uno de nosotros. Y este ministerio específicamente es clave, ha sido usado por Dios para muchas cosas en este país. Lo que sucede en otros lugares, nosotros tenemos que, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver lo que está pasando en nuestros países, no por juzgar ni por criticar o tomar una postura hacia lo que está sucediendo en otros lados, sino qué es lo que puede llegar a pasar en nuestro país si nosotros, pues de alguna manera, bajamos la guardia, tal vez lo que hemos aprendido, ¿verdad? Somos una cobertura de oración, de intercesión sobre Guatemala, pero también somos procuradores de la unidad y sobre todo somos conquistadores, porque conquistamos para el reino de Dios y conquistamos almas para el reino de Dios, ¿sí? Así que cuando yo dije, bueno, de qué habrán decidido allá en la iglesia El Shaddai en Villanueva, acerca de la dirección que quieren tomar para el año 2026. Y entonces leí eso de toma posesión, ¿verdad? Y dije, ¿de qué hay que tomar posesión aquí? ¿Sí? Pero vieran que cuando yo leí el título, no tardó mucho, ¿verdad? Porque le pedí al Espíritu Santo, obviamente, le dije, Espíritu Santo, ¿qué es esto? ¿Y qué puedo compartir yo? Añadiendo o agregando a los siervos que van a estar esta semana acá o estos días. Mire que rápidamente empezó a venir todo lo que va a pasar en nuestro país este año. Hoy o ayer, digámoslo así, hubo una elección en el Colegio de Abogados y más o menos pues va uno siguiendo el proceso, pero van a tomar posesión de un cargo unos abogados que van a ser electos en ese colegio para que empiece el proceso de la elección de magistrados de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral. Para eso fue que se reunieron los abogados el día de ayer, ¿sí? Y esos magistrados, inmediatamente cuando pensé, son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuando sean electos ellos van a tomar posesión de su cargo, ¿sí? Y después va a empezar otro proceso donde van a tomar posesión los que van a ser responsables de elegir a los que van a tomar posesión en los cargos de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Y va a haber otro proceso en el que va
a elegirse a los que van a tomar posesión para que elijan al que va a tomar posesión, ¿va?, de la Fiscalía General del país, o sea, el Ministerio Público. Entonces, y también el Contralor General de la Nación. O sea, hay muchos que van a tomar posesión de puestos importantes, ¿sí? Y eso fue lo que vino cuando yo estaba meditando en esto. Y entonces dije, Señor, de veras que tomar posesión es algo muy importante, ¿sí? Oficializa algo, legaliza algo, legaliza a alguien en un puesto. Yo puse aquí tomar posesión en un cargo, en un puesto, en una responsabilidad, pero también se me vino a mi corazón inmediatamente después de que estaba pensando el puesto, el cargo, la responsabilidad, el título, digamos, ¿cómo sería? Magistrado de la Corte Suprema, no, de la Corte, ¿cómo es? Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, fiscal general de la Nación. O sea, cuando estaba pensando en los títulos a los cuales se asume y se toma posesión de ellos, porque se van a poseer, por así decirlo, durante un periodo de tiempo, también están asumiendo una autoridad, están asumiendo una dignidad, están asumiendo un rol. Ese rol tienen que asumirlo. Cuando pensaba en tomar posesión, es que no puede venir alguien, decirle, usted de ahora en adelante, pensemos en un juez de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para no meternos en los que están ahorita en los temas de este año, digamos. Usted va, o el presidente del país, más creo que va a ser más fácil. Usted va a tomar posesión de la presidencia de la República de Guatemala, ¿sí? Y va a tomar posesión del cargo que significa ser presidente del país. Y va a tomar posesión de un puesto que significa ser el jefe, ¿verdad?, del Estado de Guatemala, ¿verdad? Así como también el jefe el puesto significa también el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? El comandante más alto que hay, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. El puesto significa ser también vamos a decir, el CEO o el gerente general o el director, ¿verdad?, de lo que es el organismo ejecutivo del país. O sea, hay un montón de cosas que van añadidas ahí. Y por supuesto, hay una responsabilidad delicada, ¿verdad?, una responsabilidad fuerte y una autoridad que se le va a delegar, porque no se le va a dar todos estos atributos y también todas estas responsabilidades si no se le delega esa autoridad. Pero lo que dice la expresión es, va a tomar posesión, ¿sí? Lo va a poseer por un tiempo limitado, pero lo va a poseer. ¿Y saben qué es lo crítico? ¿Saben qué es lo terrible que veía yo cuando tenía toda esta imagen en mi cabeza? Es que aunque se tome posesión físicamente ante quienes tenga que jurar, por ejemplo, o antes quienes les entregan ese cargo, porque ustedes saben que hay por ejemplo, otro órgano que le entrega al presidente, ¿verdad?, el presidente del Congreso, y es el Congreso donde se toma posesión y toda la cuestión y todo eso, y ahí se le delega, y ahí se le embiste, ¿verdad? Lo terrible es que aunque haya tomado posesión físicamente, en su mente y en su corazón no lo haga. En su mente y en su corazón no asuma la identidad que tiene en ese momento. Como les digo, posiciones temporales, ¿sí? Posiciones que son temporales, pero que no lo asuma, porque cuando no asume ese puesto o la identidad que da ese puesto en ese momento, tampoco asume autoridad, tampoco asume responsabilidad, tampoco se puede desarrollar. Y por eso es que a veces vemos gente que está en esos lugares, pero pareciera que no tiene autoridad, pareciera que no tienen responsabilidad, ¿sí? Porque aunque tomaron posesión físicamente, no lo hicieron en su interior, en su mente, en su, vamos a decir, en su alma, ¿verdad? Ahora, nosotros, como creyentes, ya trasladándolo a lo que es el mensaje, también Dios
nos está entregando un rol. Dios nos entrega un puesto. Dios nos entrega responsabilidades. Dios nos entrega cargos. Ser el pastor y no tener una identidad de pastor está fregado para la congregación, ¿o no? ¿Verdad? ¿Sí? Ser papá y no tener identidad de papá está fregado para el hijo. Ser esposo, ¿verdad? Y no tener identidad de esposo está fregado para la esposa. ¿Ya? Vamos, nosotros entendemos que al ser entregado de parte de Dios algo a nosotros, ¿sí? Se nos está dando posesión de ello. Se nos está dando posesión de ello. ¿Para qué? Para que lo tomemos. Para que eso se convierta, por supuesto, en un cargo, en un título. Papá, pastor, líder. ¿Sí? Así como también gerente o jefe o supervisor o obrero, lo que sea. O sea, cualquiera que sea el rol, significa también que hay un cargo. Significa también que hay un puesto. Significa que hay un nivel de responsabilidad. Aunque sea pequeño, pero hay un nivel de responsabilidad y tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo. Y por supuesto, también hay una autoridad. Y en el reino de Dios, fíjense bien cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino y le hablaron acerca de Juan el Bautista, mira, le dan un reporte acerca de Juan el Bautista. Y el Señor Jesús dice, les voy a decir algo, algo así me imagino. En este mundo no hay profeta más grande que Juan el Bautista. No ha habido un hombre, un varón de Dios, digámoslo así, que tenga el más alto privilegio, el más alto honor, si quieren ustedes, o el rango más alto que puede ser otorgado, ¿verdad? Acá, dentro de lo que significaría la obra de Dios, que el que tiene Juan el Bautista. Y todos de plano dijeron, wow, o sea, mayor que... Y ellos en la mentalidad de como israelitas en ese momento pensaron, es más grande que Isaías, es más grande que Elías, ¿va? Es más grande, no hizo los milagros de Elías, pero es más, el Señor Jesús está diciendo que este es todavía de más renombre, de más autoridad, de más rango, ¿sí? Pero después agrega, y aun cuando este profeta, que aún es del antiguo pacto, ¿sí? No hay nacido, dice, varón nacido de mujer que tenga ese rango que él tiene. Aún así, el más pequeño del reino de Dios, del hijo del rey, el más chiquito, el más humilde de los hijos de Dios en el nuevo pacto, dice, es más grande que Juan el Bautista. Ahora, díganme ustedes si no tenemos que tomar nosotros posesión, ¿verdad? Si nosotros no tenemos que asumir y decir, wow, si Juan el Bautista, que era el profeta que anunciaba, el que allanaba el camino para el Señor, el que anunciaba la venida del Señor, el profeta que tenía que anteceder, ¿verdad? El heraldo que decía, miren, aquí viene el rey, ¿sí? Cualquiera de los que están acá dice que es mayor que Juan el Bautista. Cualquiera de los que estamos aquí. Mira el que está a la par suya y diga, sos mayor que Juan el Bautista. ¿Vas a tomar posesión? Amén. ¿Vas a tomar posesión de esa autoridad? ¿Vas a tomar posesión de ese puesto? ¿Vas a tomar posesión de esa responsabilidad? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y miren cómo voy a leer yo en 1 Corintios capítulo 3 verso 9. ¿Cómo lo podemos identificar de una forma que lo podamos entender? 1 Corintios 3, 9. Dice, porque nosotros, diga yo, porque nosotros es muchos yos. Amén. ¿Sí o no? ¿Ah? Ustedes son muchos tus. O vosotros, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Y ellos son muchos éles. Éles y ellas. ¿Cómo es? Ellos y ellas. Vaya, dice, nosotros, o vosotros, dice, porque nosotros, que somos vosotros, que somos tú y yo, porque nosotros somos
colaboradores de Dios. Ahora entiendo. O sea, si otra vez, que a veces cuando estoy pensando en los ejemplos, se me vienen también muchas cosas, muchos pensamientos malos, o sea, ¿verdad? Porque quiero hablar del presidente y ahora ya quiero hablar de sus colaboradores. Se me vienen muchos malos pensamientos. Entonces, pero si un colaborador de un presidente, de un diputado, ¿verdad?, se las puede llevar, se las puede creer, ¿verdad?, se las puede ahí pensar que está por encima de la ley, por ejemplo, una identidad mal asumida, pero al final puede ser que o sea, una falsa identidad, pero asumida al fin, porque dice: yo soy colaborador del fulano de tal, del presidente, del diputado, del juez, ¿sí? Ahora, ¿qué significa para ti y para tu corazón el escuchar esto? Tú eres colaborador de Dios. No del presidente que van a quitar pronto, 2 años, más o menos. No van a quitar, se va a ir, se tiene que salir, pues, va a entregar, ¿sí? ¿Qué hace esto en nuestro corazón cuando dice la Biblia: nosotros somos colaboradores de Dios? El Espíritu Santo le habló al apóstol Pablo y le dice: mira, dile a todos esos creyentes que van a estar esparcidos por el mundo a través de los siglos, diles que cada uno es colaborador, es un colaborador de Dios. Alguien que labora junto con, eso es lo que significa, alguien que trabaja junto con. Trabajamos junto a Dios. Por supuesto, sabemos quién es Dios. Por supuesto, conocemos quién es el jefe de la obra. Pero nosotros somos los que le ayudamos, ¿sí? Nosotros somos los que laboramos juntamente con Él. Amén. Y eso, miren, de veras, hay que tomar posesión de ese cargo. Amén. Hay que tomar posesión de ese cargo, ¿sí? Yo lo voy a decir de esta manera: toma posesión de tu llamado. Toma posesión de tu llamado. Toma posesión de tu llamado. Amén. Toma posesión de tu llamado. Y tu llamado es a ser un colaborador de Dios. No es, tal vez Dios te llame a ser pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, lo que sea. Pero lo principal acá es que todos nosotros, aunque no estemos en el ministerio a tiempo completo, ¿verdad?, todos somos colaboradores de Dios. Todos tenemos un llamado. Y el llamado es: hey, trabaja conmigo. Hey, labora conmigo. Hey, ven a colaborar conmigo. Hey, yo estoy haciendo una obra. Ven, te voy a dar la oportunidad en mi gracia, ¿verdad?, de que me ayudes a hacer esta obra. Amén. Te voy a dar la oportunidad de que me ayudes a ser parte de este trabajo. Yo me pongo a pensar en las películas, cuando termina una película y empiezan los créditos. Híjole, dije yo, cuánto colaborador hay ahí, ¿va? Pero a todos los sacan, todos los que colaboraron, hasta el que peinó a no sé quién, ¿verdad? Y el que tenía el micrófono levantado ahí a lo lejos, ¿verdad? Entonces, cualquiera que haya sido un colaborador, salen los créditos, ¿sí? A veces no se leen porque los sacan así rapidísimo. Aquí, yo quiero, a veces me interesa poder leer, ¿verdad?, los nombres. Me llama la atención a veces leer los nombres, más o menos si hay latinos, si hay de otras nacionalidades. No sé, eso es mi trave. ¿Verdad? Pero a veces pasan tan rápido, ¿verdad? Pero a veces también no da tiempo. Aunque los pasen despacio, no da tiempo porque van ahí corriendo los créditos y no da chance porque son tantos. Sobre todo esas películas tan elaboradas, ¿verdad?, que han habido. Son demasiada gente. Ahora, yo me pongo a pensar en
en ese día postrero o en ese momento donde vayamos delante de la presencia del Señor, si van a pasar los créditos, si van a pasar los colaboradores. ¿Ah? ¡Hala, qué chilero, no! ¿Ah? Ahí, aunque sea chiquititito, o sea, aunque sea así entre el montón de nombres que a veces salen de los que tienen que trabajar en masa, pues, porque, ¿verdad? No son del director o el productor, ¿verdad? Que sale como muy, muy individual, sino son aquellos que necesitan equipos muy grandes de trabajo, ¿verdad? Aunque sea ahí que vaya y diga, Juan Carlos Abril, pero que vaya el crédito de que colaboramos en el reino de Dios. Fuimos colaboradores para lo que era la obra del reino de Dios en esta tierra. Amén. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, tomemos posesión. Otra forma de decirlo es socios. Socios del rey y su reino. A ustedes, pastores, como que hoy sí viene mero orgulloso, ¿sí? Mero alzado, mero crecido, ¿no? Pero es que no es porque nosotros tengamos un gran mérito, es que la gracia de Dios así es. Él dijo, miren, ustedes van a ser ahora mis amigos. Si Él no hubiera abierto la oportunidad, no lo tendríamos. Si Él no dijera, ahora tienen libre acceso al trono de la gracia, no podríamos llegar. Si Él no hubiera dicho, ahora ya no los voy a llamar, o sea, siervos, no amigos, ¿verdad? O ahora, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si Él no lo hubiera dicho, nosotros no tendríamos nada de eso. Nada. Si Él no hubiera dicho que somos pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, si Él no lo hubiera dicho, no lo seríamos. Pero en su gracia Él lo dijo. En su gracia Él así nos identifica. Y por lo tanto, entonces, cuando decimos que somos colaboradores, también podemos decir que somos asociados del Rey en el trabajo de su reino. Amén. Somos esos colaboradores. Amén. Y voy a correr un poquito, porque esta es solo la introducción. Al leer el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar los aspectos relevantes. Mateo empieza a numerar y a describir los aspectos más extraordinarios y relevantes de lo que es la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1, usted abre el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, por ejemplo, y empieza a ver la genealogía de Jesús, pero esa es la genealogía del rey, ¿sí? Mateo empieza a hablar de la genealogía del rey. Jesús es descendiente de la realeza de la casa de Israel, del rey David, de Judá, del reino de Judá. Pero ahí se habla de la genealogía del rey. Pero luego se habla, que termina la genealogía, se habla de la llegada del rey. Y la llegada del rey es a través de su nacimiento virginal, porque así había sido profetizado, ¿sí? La Virgen dará un hijo y ese hijo va a ser el que va a tener el cetro en su mano. Y luego empieza a hablar acerca de la espera del rey, porque empieza a decir, miren, este es el rey, el Mesías anunciado por los profetas. Y empieza a decir para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Zacarías, Isaías, ¿verdad? Jeremías. O sea, todas las palabras proféticas del Antiguo Testamento o de los profetas, ¿verdad? Se están cumpliendo ahora. Y por eso es que él está diciendo, es el cumplimiento de las profecías. Lo que estábamos esperando, ¿verdad? La venida del Rey de Reyes está aquí. Y después habla acerca del anunciador del rey, es del que hablamos hace un momento, Juan el Bautista. Es el que abre el camino. Si siempre se recuerdan ustedes del libro de Esther, ¿va? Entonces, cuando le preguntan a Amán, ¿qué se le va a dar? ¿Cómo se honraría al hombre al que el rey quiere honrar? Dice, bueno, dice, pónganle las vestiduras del rey, móntenlo en la mejor yegua del rey, ¿verdad? En el mejor corcel que tenga el rey, ¿verdad? Y que un gran funcionario, ¿verdad? Agarre las riendas del caballo y vaya anunciando. Así es, en este caso decía, así es como honra el rey a aquellos que él quiere honrar, ¿sí? Había alguien, era costumbre en aquel entonces que
antes o sea, en el proceso, en la marcha, digámoslo así, en la entrada del rey a la ciudad o a algún lugar o al mismo palacio, hubiera alguien que anunciara su venida, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos se prepararan. Miren, aquí viene el rey. Todos ya se cuadraban y cuando venía el rey había que hacer la reverencia, ¿sí? Pues el Señor manda a su anunciador, a Juan el Bautista, y Mateo lo dice. Como decía hace un momento, son los aspectos relevantes de la realeza de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene la aprobación del rey, porque en el bautismo que Juan hace del Señor Jesucristo, se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y luego viene el ataque en contra del rey, alguien que sabe que es el rey y hay que tratar de destruirlo, porque ese rey puede destruirme a mí, y eso obviamente, o sea, a mí, en sentido figurado, aquí era Satanás, ¿va? Entonces él quiere atacar al rey, ver si puede vencerlo, porque obviamente él después sabe que va a ser vencido, pero ataca al rey, ¿sí? No ataca a las personas, a los peones, digámoslo así, sino trata de atacar al rey en la tentación en el desierto. Pero luego que es vencido por ese rey de reyes, ¿verdad? Vienen las afirmaciones del rey. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo es como la constitución del reino, son la ley, son la validación del antiguo pacto. Como decía un rabino, ¿sí? El rabino Jesús, sin ser un rabino judío, sin ser cristiano, sin creer en Jesús, reconoce a Jesús como un rabino, como un maestro. Y entonces dice él, el rabino Jesús o Yeshua, ¿verdad? El rabino Yeshua es el que da la perfecta interpretación de la Torá, la perfecta interpretación de la ley que había sido dada a través de Moisés. Entonces, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo es la constitución del reino. El rey está dictando su constitución. ¿Y cómo empieza? Con las bienaventuranzas. Y luego, ¿verdad? Con la oración, y después cómo perdonar al prójimo, y luego cómo vencer la tentación. O sea, me explico, toda la constitución del reino está dada ahí en esos capítulos. Y después, en el capítulo 8, 9 y 8 y 9, podemos decir que vienen las certificaciones del rey, que son los milagros. Empiezas a ver sanidades, empiezan a ver milagros, enfermos que tenían enfermedades incurables se sanan, ciegos miran, ¿sí? Esas son las certificaciones del rey, para decir, él tiene la autoridad en el mundo, tanto visible como invisible, ¿sí? En el reino natural como en el mundo natural, como en el reino espiritual, ¿sí? Pero de repente hay un cambio. En Mateo hay un cambio. Y vamos a ir ahí a Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Porque ahora él quiere hablar de sus asociados. Pasa de un ministerio, vamos a decir, individual, ahora a un ministerio sobrenatural de milagros, y a un ministerio de enseñanza, a un ministerio de discipulado. Ahora se va a enfocar en sus discípulos. Ahora se va a enfocar en sus asociados. Ahora se va a enfocar en aquellos que van a ser sus colaboradores. Y dice así la Biblia, Mateo capítulo 9, verso 35. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y veamos el versículo 1 del capítulo 10. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Ahora la escritura se va a enfocar en esos asociados del rey. Y yo quiero que por extensión usted diga, yo soy uno de ellos. Amén. Yo soy uno de ellos. Yo voy a tomar posesión, ¿verdad?, de mi llamado, del llamado que el Señor me está haciendo.
hay 3 puntos importantes que tenemos que ver acá: el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus motivos y su método. Se me fue el nombre de este historiador, Josefo. Josefo escribe que en Galilea existían más o menos 244 villas y aldeas en ese entonces, que era la región donde el Señor Jesucristo estaba en ese momento, y habitaban en ese lugar más de 3 millones de personas. ¿Sí? 3 millones de personas distribuidas en 204 aldeas y villas. Como dice aquí, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Sí? Miren cómo empieza esto. Uno no lo dimensiona hasta que escucha los números. ¿Ah? hasta que ve, puede ver la figura. O sea, 204 lugares donde habitaba la gente, pero donde eran 3 millones de habitantes más o menos, según lo que dice el historiador Josefo. Entonces, el Señor empieza ahí, obviamente con este grupo que lo está siguiendo, y empieza a decir, ¿verdad?, que en ese ministerio que Él tiene, hace 3 cosas, ¿sí? Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. La enseñanza en las sinagogas es como lo que hacemos hoy, más o menos. Nos congregamos para ser enseñados en la palabra de Dios. Porque antes en las sinagogas eso era lo que se hacía. Se leía, se levantaba el escriba, leía un texto del Antiguo Testamento, o más bien dicho de la Torá, leía algo de la Torá. Podían leer después un texto de los profetas o de los salmos. Luego alguien lo traducía, porque estaba escrito en hebreo, y lo traducía al arameo, que era como la lengua de la gente que se congregaba en las sinagogas, la gente, vamos a decir, común. Y luego venía lo que llamaban más o menos como la libertad de enseñanza que había en la sinagoga. Si había un rabino o un maestro, podía levantarse y hacer una predicación expositiva de lo que se había leído. Por eso es que el Señor Jesucristo se levanta, como dice en Lucas 4, ¿verdad? Dice que habiendo sido leído el texto, ¿verdad?, Él se levanta, toma el rollo del libro donde estaba escrito en el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ustedes se recuerdan todo eso. Pero Él se levantó y entonces enseñó sobre eso. Y dice: hoy se ha cumplido en medio de ustedes esta escritura. Y se sentó, y todos se quedaron así como que... pues a veces nos hablan, ¿verdad?, de los meteoritos que vienen ahí a estrellarse contra la tierra, ¿verdad? Pero está diciendo que ese texto está cumplido en su persona. Y por eso es que muchos se enojaron y otros se quedaron como dudando, y otros dijeron: este es un blasfemo. O sea, provocó una controversia. Pero esa, digamos, era la dinámica. Por eso Pablo, cada vez que llegaba a una sinagoga, ¿qué hacía? Se levantaba a hablar. No es que no fuera el invitado, ¿cómo se llama?, especial para que llevara el mensaje. Es porque había ese chance, había vamos a decir, ese espacio para que pudiera hacerse. Y por eso es que a veces los cultos, vamos a decir, o las reuniones de las sinagogas podían tardar todo el Shabbat, porque tal vez se ponían todos a hablar. Y después Pablo dice: miren, que las mujeres no estén hablando, porque son las que más... eran las que más hablaban. Decía, ¿verdad?, mejor que le pregunten a sus maridos allá en sus casas. O sea, venía porque a veces se volvían discusiones muy largas y muy, a veces hasta de mucha confrontación. Pero el principio es válido para nosotros. Se enseñaba la palabra de Dios. Lo que hoy hacemos acá, nos juntamos para ser enseñados en la palabra. Pero luego dice que predicaba el evangelio del reino. Y aquí la palabra que se traduce como predicación es ser un heraldo, ser alguien que proclama. Ese no lo hace aquí adentro, ese lo hace afuera. Lo hace en la plaza, lo hacía en la calle. El heraldo llegaba a donde estaba la plaza pública o donde estaba el marketplace, como le diríamos ahora, pues nosotros, el mercado, pues. O sea, el mercado donde todo el mundo llegaba a comprar, ¿verdad? Y él se paraba ahí en medio y empezaba a hacer la proclamación o el anuncio o el mensaje que llevaba. Así que aquí está diciendo: miren, sí, aquí nos juntamos a ser enseñados en la palabra de Dios. Pero luego
El segundo punto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que iba afuera a proclamar que hay un rey, que su reino había llegado y que le estaba dando la oportunidad a toda persona a que fuera parte de ese reino. Y era un anuncio de parte de Dios. ¿Sí? Eran heraldos, ¿sí? Y había que hacerlo en las casas, en los vecindarios, en los lugares donde la gente se reunía. Allá se juntaban en el río para lavar, ¿verdad? Entonces ahí se iba a predicar. Amén. Donde estuviera la gente, ahí se tenía que llegar el heraldo. Ahí es donde se predicaba el evangelio del reino. Entonces ahora vemos que hay una dinámica adentro, una de enseñanza, pero hay una dinámica afuera, una de proclamación del mensaje del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios que se hace afuera. Pero hay un tercer punto, dice sanaba toda enfermedad y toda dolencia. La Biblia, Juan dice que los milagros de Jesús, dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros del mundo, dice, o no alcanzarían los libros para escribir todo lo que él hizo. ¿Sí? O sea que lo que tenemos en los evangelios es como un pequeño resumen, digámoslo así. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que él dice sanaba, y esos milagros fueron incontables. Hay historiadores como Silo que dice que la enfermedad fue erradicada de Palestina. La enfermedad fue erradicada de Palestina. Imagínense, para que un historiador haya escrito eso. Y era porque dice que él sanaba, porque los milagros también, como dijo el mismo Señor, si no creen a la palabra, crean a los milagros, crean a las señales que están viendo. ¿Sí? Eran una forma de poder manifestar el reino de Dios de una manera, con una prueba tangible. Pero eso, digamos, podría ser incluso secundario a esto. Era mostrar la ternura, la compasión, la empatía que el Señor Jesucristo tenía, la bondad del Señor, el amor de Dios. Él dice, se compadecía del que estaba sufriendo. Y el que estaba sufriendo por una enfermedad o por una dolencia, ¿sí? Él mostraba a través de poder sanarle, ¿sí? Ese amor de Dios. Un milagro de sanidad es una muestra del amor de Dios. No solo es una prueba de la sobrenaturalidad de Dios, pero es una prueba del amor de Dios. Así que estos son los tres elementos: enseñaba en la sinagoga, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad. Pero segundo son los motivos. Déjame un poquito de paciencia. Segundo, los motivos. Dice la Biblia, verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Cuando el Señor vio aquellas personas, cuando pasaba por aquellas aldeas, por aquellas vías, tenía compasión. Pero compasión no era aquello de me da lástima esta persona y le voy a dar una limosna, por ejemplo, le voy a dar, compartir mi sándwich que ahí llevaba, ¿sí? Está bien, pero no era compasión aquí no es lástima por los demás, era un profundo sentimiento de dolor que él tenía, porque decía, estas personas cuando están dispersas, cuando están desamparadas, son esclavas de Satanás. Tienen un amo malo, tienen un verdugo que los trata mal, que los tiene esclavizados, que los tiene opresionados, que los mantiene en una desesperación y una desesperanza permanente y constante. Era porque él se daba cuenta y miraba que aquellas multitudes podían salir a trabajar, podían estar laborando en el campo, ¿verdad? Haciendo su masa de trigo para hacer su pan, ¿verdad? Pero él miraba, estaban desamparados, estaban a merced de Satanás, estaban a merced de un diablo malo, porque el diablo es malo, le cuento que es malo. No se haga amigo de él, no haga amistad con él, es malo, es traicionero, ¿verdad? Es perverso, no sigo porque puedo maltratarlo aquí, de la cólera. Sí.
Y él vio eso y entonces tuvo esa compasión, sintió ese profundo dolor en el corazón. Y ahora entonces viene su método. ¿Por qué? Porque dice el verso 37, entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los que la cosechan. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe obreros o segadores a su cosecha o a esa mies. ¿Sí? El método del Señor es decirnos a nosotros, pidan, rueguen, supliquen. Miren, quiero dejarles esto en su corazón. Yo cuando leí esto y lo he estado viendo desde hace algunos meses, me duele en mi corazón, de veras, conmigo mismo y con mi propia iglesia. ¿Por qué? Porque oramos por todos, oramos por que le hagan descuento al carro que quiere comprar no sé quién, ¿verdad? Que puedan darle, bajen la tasa de interés de las cuotas que va a pagar en no sé dónde, ¿verdad? Híjole, oramos por un montón de cosas, porque se pueda ir de viaje, porque le den la visa, porque, qué sé yo, el niño cumpla la ilusión, ¿verdad? De ir a saludar al Mickey Mouse, o sea, oramos por un chorro de cosas, ¿verdad? Pero de repente dije yo, ¿y cuándo oramos? Suplicamos, pedimos, porque sean levantados obreros para esa cosecha. Cada cuánto, ¿verdad? Nos podemos acordar nosotros, o más bien si nos acordamos la última vez que le rogamos al Señor de la cosecha que levante obreros para la cosecha. ¿Cuándo fue la última vez que lo hice yo en mi oración personal? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos como iglesia? Pero este es el método del Señor. Pidan, supliquen, rueguen, porque esas son las traducciones que usan muchas versiones. Rueguen al Señor de la mies que levante obreros para su mies. Y como decía, y con esa confrontación decía, Señor, pedimos por tantas cosas y muchas veces no pedimos por lo que tú nos pides que pidamos, por lo que tú quieres que pidamos. Porque en ese método del Señor, creo yo, con todo mi corazón, ¿verdad? Que aquel que ora y que pide por obreros para su mies dice, ¿estás interesado? Te ofrezco un cargo. ¿Quieres tomar posesión de él? Te ofrezco un puesto. ¿Quieres ser obrero? ¿Quieres tomar posesión para ser ese obrero o ese segador? Aquí está. Cuando él les dijo, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a su mies, entonces Jesús reunió a sus 12 discípulos. Por supuesto, lo leemos corrido o ahí está el espacio del capítulo y de repente lo separamos. Pero yo personalmente, y aquí yo hago una interpretación personal, yo creo que aquel que se asocia a Jesús en su motivo, también Él lo llama a trabajar para su reino. Aquel que se hace parte del Señor en el motivo que Él tiene, que puede ver esa multitud, esas multitudes que andan desamparadas, dice, como ovejas que no tienen pastor, que están siendo oprimidas por el enemigo, y se une al Señor en su motivo y dice, Señor, yo también tengo compasión y yo te pido que levantes obreros para tu mies. Tal vez muchos de ellos decían, ¿cuándo yo voy a hacer algo como el Señor Jesucristo? ¿Cuándo yo voy a sanar a un enfermo? ¿Cuándo voy a hablar como Él? Pero le dice, orá, pedí por esto, porque creo yo con todo mi corazón que cuando alguien se asocia al corazón del Señor, entonces el Señor le dice, toma parte de mi corazón, toma parte de mi espíritu, toma parte de mí. Y ya no importa si es lo vil o lo menospreciado del mundo, porque Dios lo levanta para avergonzar a lo fuerte o a lo que se cree sabio. Ya no importa
si es el más pequeño, dice, como decía el apóstol Pablo, miren, yo soy el más pequeño de los, si de apóstoles, digamos, si hay categorías de apóstoles, yo debería ser la pulga del apóstol, ¿va? Algo así, ¿sí? Pero yo he obrado más que ellos, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí, porque lo que miraba era el corazón de Dios. Nosotros podemos ver la necesidad y decir, pobrecito, que Dios lo bendiga, ¿sí? O podemos ver la necesidad y decir, Señor, este mundo necesita de hombres y mujeres que se levanten en ese llamado que tú estás haciendo. Y cuando tomen posesión de él, seguro que van a empezar a ver soluciones. Ok, ya entendés mi corazón. Ahora yo te puedo ofrecer el trabajo, ¿sí? Ahora yo te puedo ofrecer el puesto. Ahora yo te puedo llamar a ti a trabajar para mi reino. Amén. Y por eso es que estos discípulos, me imagino yo que en ese intermedio, ¿verdad? Dijeron, bueno, sí, nosotros también lo vemos, Señor, y nos dolemos contigo y tenemos compasión y te pedimos que tú levantes obreros. Están listos. Ahora ustedes vayan. Y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Y lo lindo, ¿saben qué fue? Que tomaron posesión. ¿Sí? Después les dijeron apóstoles, enviados. Amén. Y asumieron ese rol de decir, yo ahora le sirvo al Rey de Reyes, hoy le sirvo a Jesús, yo soy el siervo de mi Señor Jesucristo. ¿Sí? No era una idea nada más, era una identidad. Ellos sabían que ese era su rol, que ahora esa era su responsabilidad, que era un puesto. Pablo dice, téngannos los hombres como administradores de las cosas de Dios. O sea, que entiendan que estamos haciendo esto porque Dios nos ha investido de este rol y nosotros lo hemos tomado en posesión para asumir este cargo, para asumir esta responsabilidad, para asumir esta autoridad también que Él nos delega. Amén. Yo quiero preguntarte hoy, con tus ojos cerrados, si tú estás dispuesto a pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a pedirle al Rey del reino, al Rey Jesús, a nuestro Rey Jesucristo, a nuestro Rey Jesús, a pedirle a Él, Señor, levanta obreros, levanta trabajadores, levanta asociados. Veo que hacen falta muchos, hacen falta mucho trabajo. Yo no sé si el Señor Jesucristo, cuando vio aquellas multitudes, dice que eran muchos, porque eran no unos cuantas docenas, eran millones. Cuando vio aquellas multitudes, dijo, esto es un trabajo donde necesito colaboradores. Esto es una tarea donde hay oportunidad para trabajar. Hay una oportunidad para que muchos vengan a ser mis asociados en esta tarea. Y si nosotros podemos hoy ubicarnos en estos pasajes y decirle, Señor, sí, ciertamente hay multitudes que están desamparadas. Hay multitudes de personas, de jóvenes, de niños, de hombres, de mujeres, que están desamparados, que están dispersos, que son como ovejas que no tienen pastor. El diablo las tiene bajo su mano. El diablo las tiene bajo su dominio. Levanta obreros para tu mies. Nosotros sabemos cuál es el desenlace. Nosotros sabemos el paso siguiente. ¿Estás interesado en el trabajo? Te ofrezco el puesto. ¿Quieres tomar posesión? Te hago un llamado. ¿Quieres tomar posesión? Y vamos a hacer algo. Yo voy a hacer algo. Esto es lo que tenía en mi corazón. No quiero poner esto bajo un punto de coerción o de autoridad, digamos, donde yo te está diciendo, si no cumples esto, si no lo haces, vas a estar bajo algún tipo de condenación. No.
quiero hacerlo desde la perspectiva de un corazón que tiene la intención, ¿sí? Que verdaderamente puede discernir ahí adentro de su corazón la intención de querer responder al llamado del Señor y de decirle: Señor, yo quiero tomar posesión de este llamado. No te voy a decir, si no lo cumples, te va a pasar algo. No, para nada. Por eso lo estoy aclarando en un principio. Pero la forma en que lo vamos a hacer es precisamente como lo vemos nosotros ahora, en esos puestos de autoridad o en esos puestos de eminencia, ¿verdad? Dentro de las corporaciones o el mismo Estado, levantándonos y diciendo, ¿verdad?, que tomamos posesión de ese rango, de ese puesto. Yo voy a dirigirte como que fuera el que te lo está entregando, y tú lo vas a recibir y lo vas a aceptar. Pero como te dije hace un momento, si tienes una intención y un deseo en el corazón, porque creo yo con todo mi ser que el Señor está teniendo misericordia de este mundo, y su misericordia sobre este mundo se manifiesta levantando obreros. No va a ser el cambio de un gobierno, no va a ser el cambio de las personas que hoy nosotros tal vez tenemos en nuestra mente que están haciendo mal en sus posiciones de autoridad. No, la misericordia de Dios en este mundo se va a manifestar levantando obreros para su cosecha. La compasión de Dios se manifiesta en este mundo diciendo: tú que piensas que no tienes el tiempo, tú que piensas que no tienes las habilidades, tú que piensas que no tienes la capacidad, tú que piensas que ya no tienes la edad, tú que piensas que no tienes las destrezas, tú que piensas que no estás apto para el puesto, ¿sí? El Señor te dice: si tú tienes la intención, si tú tienes el deseo en tu corazón, yo te voy a poner en el puesto, porque tu habilidad no va a ser la tuya, tu destreza no va a ser la tuya, el poder no va a ser el tuyo. Soy yo el que va a obrar a través de ti. Y si creo con todo mi corazón yo que Dios está manifestando, extendiendo su misericordia sobre estas generaciones, es porque Dios va a levantar obreros para su mies. Yo le voy a pedir, cierre sus ojos, porque no quiero que nadie mire a su vecino, ni su esposo, ni su esposa, ni su hijo, ni su papá, ¿sí? Nadie. Esto es algo entre el Señor y tú. Te pregunto, ¿ves tú también con compasión este mundo? ¿Ves tú con compasión a tu generación? ¿Puedes ver tú con compasión a aquellos que están sufriendo, aquellas familias que están sufriendo? ¿Puedes ver tú con compasión a esos niños, a esos jóvenes o a esos ancianos? Porque si es así, yo te voy a pedir que hagas algo. Ponte de pie en este momento. Y puesto de pie, vamos a hacer lo que el Señor le dijo. Le vamos a pedir. No tenemos el tiempo para hacer un gran tiempo de ruego, de oración, de súplica, pero va a venir de nuestro corazón. Va a venir de nuestro corazón decirle: Señor, envía obreros a tu cosecha. Repite conmigo: Señor Jesús, un día tú viste multitudes dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y tuviste compasión de ellos, porque sabías que estaban bajo esa opresión, bajo esa desesperación, Señor, bajo el yugo de un temor que a veces no se comprende al 100%. Pero dile: pero yo, Señor, me uno a tu corazón, me uno a ese corazón de compasión. También me duele, Señor, verlos así.
Y por eso yo te pido a ti, levanta obreros para alcanzar al que está perdido. Levanta obreros, Señor, para esa cosecha que hay que levantar en este mundo. Levanta obreros, Señor, que trabajen en tu reino. Levanta colaboradores que trabajen junto contigo, que laboren, Señor, para tu reino y hagan tus obras en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora piensa por un momento. La voz del Señor Jesucristo. Imagínala, la voz del Señor Jesucristo. Si tú pides esto, si de tu corazón tú lo pides, yo te hago un llamado. Hay un puesto para ti. Hay un trabajo para ti. ¿Quieres tomar posesión de ella? ¿Quieres tomar posesión de este llamado? ¿Quieres tomar posesión de este puesto de trabajo en mi reino? Y si en tu corazón tú estás diciendo, sí, Señor, yo lo quiero, Señor, solo levanta tu mano derecha delante del Señor y dile: Señor, si en tu voluntad, si en tu amor y si en tu misericordia para este mundo tú me estás llamando a ser un colaborador de tu reino, a trabajar junto contigo, a ser un obrero, Señor, para levantar esta cosecha, Señor, hoy por fe yo tomo posesión de ese cargo, de ese puesto, de esa responsabilidad y de esa autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.